Bueno, ciertamente que un cristiano que no sirve, como dijimos esta mañana. Hay una iglesia que no sirve. Entonces, es una contradicción de términos. Y hemos estado hablando de este tema ahí en este día, sobre nuestro llamado a la misión que tiene la iglesia a servir. ¿Cuáles otros temas se han tratado en esta semana? La iglesia tiene la misión de evangelizar, de hacer discípulos y tiene la importancia del pastorado en la consejería o en la iglesia, ¿verdad? También estamos hablando sobre la misión de la iglesia para servir. En la mañana, ¿qué dijimos? Que Dios decidió salvar un pueblo con una misión para buenas obras. Nosotros hemos sido llamados por Dios para buenas obras, las cuales Él preparó. ¿Cuándo? De antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. En esta hora nosotros quisiéramos meditar un poco acerca del gran reto de nosotros poder servir como iglesia a una sociedad posmoderna. El reto de servir como iglesia a esta sociedad posmoderna. Quisiera decir que ahí en sus folletos aparece repetido el capítulo 2 veces, ¿se han dado cuenta? Fue un error. Cuando yo mandé los archivos, lo mandé a la secretaria y le mandé el archivo por error 2 veces. En lugar de mandar el capítulo 3, adjunté otra vez el capítulo 2 y se fue así. Pedimos perdón por ese error. Entonces, ya el capítulo 2 que está al final no lo vamos a volver a ver porque ya lo vieron, ¿verdad? Ahora, si usted quiere aprender un chin más, como la madre de la enseñanza es la repetición, usted vuelve y lo da. Pero ahora vamos a concentrarnos en este tema. El reto de nosotros servir a una sociedad posmoderna. Yo quisiera invitarle para que busquemos en nuestras Biblias la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 1 y hasta el 6. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto. Voy a parar un segundito porque algunos todavía están buscando. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el 6. Segunda de Timoteo 3, los primeros 6 versículos. Ya sé. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Oramos. Padre, gracias te damos una vez más porque tú nos permites presentarnos ante tu palabra. Señor, no dejamos de agradecerte el hecho de que tú nos hayas elegido en la eternidad pasada para que seamos un pueblo que glorifique tu nombre. No dejamos de darte las gracias porque también tú tienes tus propósitos para con nosotros. Y tú nos has permitido que nosotros seamos tus manos, que seamos colaboradores en el ministerio acá en esta tierra, en tu obra, oh Señor.
Gracias, porque aún siendo nosotros pecadores, pensaste en nosotros, enviaste a Cristo y hoy podemos vivir de una vida, oh Señor, que podemos no solo dar gracias a tu nombre, sino bendecir a los demás. Así que, Señor, una vez más, permítanos ver tu palabra y ayúdanos, oh Dios, a nosotros estar dispuestos a obedecerla. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Miren, nosotros estamos viviendo en un momento crítico, un momento nunca antes experimentado en la historia de la humanidad. Este texto que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo me parece que menciona unas 16 o 17 características acerca de los hombres. Él dice que estarán en los postreros días. Y nosotros vemos que son las características que distinguen en la actualidad a nuestros hombres, que nos distinguen a nosotros hoy en día, en nuestro mundo, nuestra sociedad. Nuestra sociedad está atravesando grandes problemas, una sociedad que está sumida en una densa oscuridad y todos sabemos que como resultado del pecado es una sociedad completamente entenebrecida por la maldad. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos luz y sal en este mundo. Y miren qué interesante, en esa porción, en ese texto que nosotros encontramos en Mateo capítulo 5, que el Señor le está diciendo a sus discípulos que así como la luz no se puede esconder, que no puede estar oculta, sino que sale y es visible por todos, así la luz de nosotros, si podemos decir, así la luz de la iglesia debe alumbrar a todos los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y miren, aún más interesante, la segunda parte de ese texto, Mateo 5:16, dice, para que vean que vuestras buenas obras, y nuevamente tenemos la palabra, y al ver las buenas obras, ¿qué ha de hacer esa sociedad, ese mundo oscuro que necesita luz? Va a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, una iglesia involucrada en servir a la sociedad e en servirse unos a otros es una iglesia que trae gloria a nuestro Padre Celestial. Como hemos dicho, en la eternidad pasada Él decidió llamar, salvar y equipar un pueblo para buenas obras. Y Él llama a su iglesia a servir. De hecho, el servicio viene a ser la parte práctica de todo lo que nosotros hablamos. Nosotros servimos cuando evangelizamos. Nosotros servimos cuando estamos haciendo discípulos. Nosotros como iglesia servimos cuando tenemos un buen ministerio pastoral. Y yo debo decirle que este tema de la misión, o la misión como uno de los llamados de la iglesia, es un tema tan amplio y tan general que se hace difícil nosotros delimitar cuáles temas o subtemas incluir. Sin embargo, lo que queremos hacer esta tarde es ver algunas aplicaciones, viendo nuestra sociedad y cómo nosotros podemos servir, aprovechar las oportunidades de servicio que el Señor nos da en medio de esta sociedad posmoderna. Hermanos, yo hablaba con Acosta y le decía, bueno, me gustaría hacer algo que sea todo el mundo proponiendo sus ideas para ver cómo la iglesia sirve. Sin embargo, vamos a ver si al final alguno puede decir, mira Juan José, nosotros podemos servir de esta o aquella manera. ¿Cuáles son los retos o las oportunidades para la iglesia servir hoy a esta sociedad? Y es una de las preguntas que nosotros queremos responder. ¿Cuáles oportunidades de servicios hay? Y yo pregunto, ¿hay oportunidades para servir a esta sociedad? Sí que las hay. Ustedes me van a ayudar. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, debemos hablar de este tema porque es lo que nos ocupa. La iglesia tiene la misión de servir. No estoy diciendo que es la única. Entre otros llamados para glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora bien, nosotros debemos entender
cómo es nuestra sociedad. Yo creo que eso nos ayudaría a servir eficazmente. Leímos un texto que es básicamente el cuadro, el retrato de la sociedad hoy en día. ¿Cómo es esta sociedad posmoderna? De hecho, una palabrita que se está usando mucho, la posmodernidad, que es algo un tanto difícil de definir, pero puede decir algo que viene después del modernismo, ¿verdad? Ya a partir de este siglo XXI, finales del siglo XX, inició este periodo y en sí abarca una nueva manera de las personas o el mundo, la sociedad, ver las cosas. Es una nueva cosmovisión y es una apertura a todo tipo de creencias que muchas veces no toma en cuenta la razón, y es una tolerancia a todo aquello que dice tener valores absolutos. No, ante eso nosotros somos indiferentes. ¿Cuáles son las características de esta sociedad? Bueno, uno puede comparar esta sociedad posmoderna con el tiempo de la modernidad, hace unos 30 años atrás, 40. El esfuerzo en la edad moderna, hace unos 30 años atrás, el trabajo, la laboriosidad, era algo que predominaba en la cultura moderna. Eso eran las llaves del progreso. Tú vas a echar para adelante, así es que tienes que hacerlo. Sin embargo, hoy en día, el hombre posmoderno, como ya reconoció que no puede cambiar el mundo, que lo intentó, que fracasó, ahora se ha rendido y ha tomado otro camino. ¿Y saben cuál es el camino? Disfrutar, ¿no? Yo voy a disfrutar mi vida, voy a vivir plenamente el presente. Yo no sé cuántos de ustedes escuchan las canciones, yo creo que no, porque nosotros estamos siempre en una aureola santa, que todo lo que escuchamos son canciones santas. Hay algunos que no. Bueno, pues miren, yo tengo muchas veces de escuchar canciones. Escuché una canción que decía, voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida, la. Pues esa es la filosofía que está dominando, así decía la canción. De hecho, escuchaba otra esta semana, ¿cómo era que decía la otra? Que la vida se hizo para gozar. Oye, olvídate de los problemas, decía la canción. Que esta vida se hizo para gozar nada más. Y algo más. Pero eso es lo que está predominando. Una sociedad hedonista cuyo fin supremo es el placer. También, en segundo lugar, esta sociedad a la cual nosotros debemos servir es una sociedad relativista. Como 30 años atrás, nosotros teníamos absolutos en todos los sentidos. En el sentido religioso, en el cristianismo, veíamos a Dios y la palabra como la verdad absoluta. Sin embargo, ahora, en la posmodernidad, la ética, la moralidad, surgen en función también del mismo hedonismo, del placer, engendrando un relativismo donde los actos son buenos o malos dependiendo del placer que pueden generar. La ética se convierte en estética, es como se ve, todo es relativo. La verdad depende de cada individuo y de lo conveniente que ésta sea para él. No sé cuántos escucharon una rima, un verso del famoso poeta que decía, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Y como todo depende de cómo yo estoy viendo la verdad, ahora sucede que no hay verdad. La verdad es mi verdad. Todo es relativo, nada es absoluto. Cada quien tiene su verdad. Y esa es una de las características de esta sociedad a la cual nosotros debemos servir. Pero juntamente con esto también vemos un individualismo extremo. En esta sociedad posmoderna ya no hay búsqueda del bien común. Ya el individuo no se proyecta en la sociedad como alguien que está para servir, sino para ser servido. Todo lo contrario a lo que nosotros veíamos esta mañana. A mí me llama la atención cómo aún en nuestro país, que todavía tiene cierta unidad, porque uno sale fuera del país y se monta en un tren, y un tren lleno de gente, 200 gente, y nadie se habla.
Todo el mundo ahí, uno con el celular, otro con un... Pero miren, nadie se habla. Usted vive en un apartamento, y usted no conoce a la gente que vive en ese edificio. Es una sociedad muy individualista. Pero yo pensaba, hace unos 20, 25, creo, no tanto, que era tan común la vida, que mi mamá cocinaba un plato de comida y lo llevaba donde el vecino. Y el vecino o la vecina cocinaba esa comida y la traía a mi casa. Y a veces teníamos comida de varios vecinos. Oye, pero ven acá, ahora fulana trajo, fulana trajo, fulana trajo. Y mi mamá también llevaba comida y llevaba comida. Pues eso en esta sociedad, bueno, quizás en algunos de ustedes todavía, ¿algunos de ustedes practican eso todavía? ¿Lo llegaron a practicar? Pero ya no lo practican. Porque la característica de esta sociedad es que se ha tornado en una sociedad muy individualista. El mismo hedonismo, la búsqueda del placer, se ha ido proyectando hacia el individualismo. Y ya lo que cada uno quiere, ¿saben qué es? Satisfacerse a sí mismo. No hay lugar para pensar o buscar el bienestar de los demás. Aquí no cabe la frase que Dios le preguntó a Caín. Caín, ¿y tu hermano? Cuando él le respondió, ven acá, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cada individuo tiene derecho a realizarse. Pero ¿cuál es la realización? Una realización personal de él, libre, sin importar que los otros puedan ser beneficiados de eso. Tomo mis propias decisiones, soy responsable de mi vida y de nadie más. De hecho, aún muchos jóvenes están saliendo de sus casas por esta razón. Ayer hablaba con una señora que dijo que su papá, el esposo de ella, le dio una pela a su hija de 13 años de edad porque la había encontrado con un joven. ¿Y saben qué pasó? Que la joven se fue en la noche porque le dieron la pela. Ella tenía que vivir su vida. Ya, tomé mis decisiones. No importa si esto afecta a mi papá, a mi mamá, a mi familia. Esa es la decisión que yo he tomado. Soy libre. Es una sociedad individual. Es una sociedad narcisista. Es decir, enfocada en la belleza de uno, en lo estético, en lo mío. La máxima expresión de mí mismo. Vemos cómo nos estamos nosotros agrandando y aminorando también a los que nos rodean. Y las cosas vienen a ser útiles si son para nosotros y nos hacen ver bien. Ya no es tanto el tomar en cuenta el mandamiento del Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es, ámate a ti mismo y olvídate del prójimo. A todo lo que te convenga. Me llama la atención que uno escucha que dicen, bueno, el Señor Jesucristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está dando por sentado que nosotros tenemos un amor propio. Pero ahora dentro de la misma psicología, el campo de la psicología posmoderna, moderna, posmoderna, también dice, mira, tú tienes que amarte a ti mismo primero para amar a los demás. El asunto es que todos nos amamos, hermano. Mire, hasta el que se suicida, ¿saben por qué se suicida? Porque cree que va a estar mejor. Es un acto de amor para él mismo. Entonces el asunto no es ámame yo, es amo al otro como yo me amo a mí mismo. Y esta es una sociedad narcisista centrada en sí mismo. Es una sociedad, en quinto lugar, emocional. La antigua sociedad, la moderna, se le daba mucho lugar a la razón. Pero ahora no es la razón lo que prima. ¿Saben qué es lo que está primando? Los sentimientos. La razón era parte de la modernidad. Ahora el hombre ha evolucionado. El Homo sapiens. Ya no es Homo sapiens, el Homo pensante. ¿Saben qué es? Es el Homo sensibilis, como alguien ha dicho. Ahora es cómo se siente. Y uno de los postulados modernos, ustedes ven los jóvenes a veces cuando uno habla, ¿y qué es lo que dicen? No, porque yo me sentía bien. Y dicen, si te hace sentir bien, si tú te sientes bien, pues hazlo. Bueno, pero ¿y si no agrada al Señor eso? Nosotros podemos decir como cristianos. Y si eso está en contra de la palabra del Señor. Entonces no es porque me siento bien. Muchos actos pecaminosos al cometerlo, usted puede sentirse bien. Pero eso no quiere decir que está bien. La sociedad moderna está ahora mismo
dominada por ese sentimentalismo, emocionalismo. ¿Cómo me siento? En sexto lugar, hay un pluralismo. Es decir, ahora se puede creer en muchas cosas. Usted puede creer lo que usted quiera. El ser humano ha pasado de creer en Dios a creer en cualquier cosa. ¿Saben cuál es el lema de esta sociedad? Hay que creer en algo. Sí. Yo creo en algo, no importa lo que sea que yo estoy creyendo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que usted puede creer en un palo? Oye, tú puedes creer en un palo porque un palo te salva, pero lo importante es creer en algo. Pues eso es una de las características de esta sociedad. Las creencias de este mundo posmoderno se tornan tan irracionales. Y miren, hermano, cuando la racionalidad falla como base firme, se abre puerta a todo tipo de creencias, todo tipo de religiones. Y cuanto más amorfa, más diferente, mejor. Y esa falta de consistencia teológica permite que todo valga la pena porque ya no hay sin razón. Y ahí surge cualquier cosa. Ahora se encuentran adorando a los extraterrestres. Ahí surge el culto a lo satánico, lo esotérico, un sinnúmero de religiones a la carta. Porque yo puedo creer en lo que sea. Se adora incluso la música, se adora el deporte, se adora el cuerpo. La proliferación de los gimnasios no es tanto por salud. ¿Sabían ustedes? No es tanto porque yo tengo que mantenerme bien en forma física. La proliferación de los gimnasios es porque ahora yo tengo que rendir un culto al cuerpo, verme bien. Y escuchaba una presentadora de televisión que decía, y tampoco es el asunto de verte bien. Y utilizó un término que a mí me llamó la atención, es verte fit. Porque ya también hay un nuevo término. Todo eso en esta sociedad pluralista que alaba, valora a todos menos a Dios, el cuerpo, la ecología, las celebridades. Ese es el jugador que yo sigo. LeBron James, dicen los jóvenes. Hay algunos jóvenes que están viendo, no, porque yo soy de Messi, de Ronaldo, y adoran eso como si fuese un Dios, y siguen a eso más que a la Biblia y más que a Dios. Esta es la sociedad que nosotros vivimos. Y también una sociedad, en séptimo lugar, con un tremendo neohumanismo. En las épocas y culturas precedentes, Dios tenía un papel central, fundamental, por lo menos en la religión. Nosotros vemos esto en la cultura hebrea. Él era y es el gran yo soy que se le reveló a Moisés. La iglesia en la época de la persecución era martirizada por permanecer fiel a aquel que gobernaba su ser. Pero empezó la secularización y el ser humano pasó a ser el centro del mundo. Ya no era Dios. Yo hice una maestría en teología allá en Santiago y tuve un profesor que enseñaba parte de esta teología, la teología de la liberación. Porque ahora, como ya Dios no es el centro, es el ser humano, ahora han surgido un sinnúmero de teologías. La teología negra, que era la teología de los negros africanos. Y todos los pasajes de la Biblia salen defendiendo y poniendo en el centro a ese grupo de negros africanos. Y no estoy aquí denigrando a nadie. Pero esa es la teología que enseña. Y los reyes magos, sí, eran negros porque venían del oriente y tenían que venir de allá. Por ahí. Miren, y toda una teología en base a eso. La teología feminista y una nueva versión de la Biblia para las mujeres, porque está enfocándose todo en el hombre y no en Dios. Esta es la sociedad a la cual nosotros tenemos que servir. Hermano, y aquí son 7 valores tan solo que uno ha mencionado. Pero pueden ser más, pero vienen a ser como ya la crema de cómo es esta sociedad. Nos dan un panorama general de la sociedad a la cual nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que servir hoy en día. Ahí está el mundo hacia el cual nosotros debemos servir. Y ante esas características de nuestra sociedad, la pregunta es,
¿cómo puede la iglesia ser efectiva para servir a la misma? ¿Cómo pudiésemos elaborar un plan de acción que nos lleve a servirle a esa sociedad eficazmente? ¿Cuáles estrategias nosotros podemos implementar? Yo debo decir que el papel de la iglesia en la sociedad del siglo XXI es un papel, hermano, crítico y vital. Oiga bien, la iglesia en nuestra sociedad llena un vacío que nada más lo puede llenar. Dios o el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz, ustedes son sal en este mundo. Nosotros somos la única sal y la única luz que este mundo tiene. Y somos nosotros los que estamos llamados, no solo a mostrar la gloria de Dios por medio de nuestro carácter en varias facetas, sino también a ser sus manos para bendecir esta sociedad. Miren, hermano, si usted tiene el carro, su automóvil dañado, ¿dónde usted lo lleva? Usted lo va a llevar al mecánico. Si usted está enfermo, tiene algún problema de salud, lo más probable es que usted vaya al médico o al primer centro de salud que usted considere que puede ayudarle en eso. Pues la iglesia es el lugar en donde la gente debe ir para buscar solución espiritual a sus problemas. Oigan bien, la iglesia es un hospital para pecadores y no un club exclusivo para santos. Esto lo digo porque muchas veces, y está bien, hermanos, debemos servirnos unos a otros. El apóstol Pablo dice, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero aunque debemos servirnos unos a otros, también es cierto que nosotros tenemos un llamado a servir a esa sociedad donde Dios nos ha colocado. La iglesia local debe ser un ente de impacto y de servicio. Primeramente, ¿a quién? Hermanos, si nosotros vamos a buscar a quiénes son los primeros que como iglesia nosotros debemos impactar, debe ser la comunidad donde nosotros estamos. ¿No sería así? De hecho, cuando el Señor Jesucristo envía a los discípulos a ser discípulos, valga la redundancia, le dice, miren, deben empezar aquí. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, luego te puedes ir a Samaria, luego llegarás hasta lo último de la tierra, pero en tu entorno inmediato es donde debes iniciar a crear ese impacto. Y la iglesia, nosotros, las iglesias locales, debemos identificar nuestro entorno, donde Dios nos ha colocado y ver cuáles son las necesidades que tiene esa sociedad con esa característica que nosotros ya hemos visto. La iglesia en Nahua, ok, el Señor ha permitido que en ese lugar esté esa iglesia local. ¿Qué debe hacer? Debo identificar cómo yo puedo impactar por medio de una vida de servicio esta comunidad. Río San Juan, ¿es Uriel? Uriel llegó, ya está feliz, Gertrude. Montellano, nosotros en Sabica. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay acá representadas? Nosotros estamos llamados primeramente a reconocer nuestro entorno. ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos en nuestro entorno? Yo le decía a Costa, le dije ahorita, yo no quisiera ser yo el único que esté planeando, presentando aquí algunas alternativas para nosotros servir a la comunidad. Yo le pregunto, ¿cómo nosotros podemos servir a nuestro entorno inmediato y crear un impacto en él mismo por medio del servicio? ¿Qué podemos hacer? A ver si alguien me ayuda, me dice, Juan, mira, yo creo que podemos hacer esto para llegar a la comunidad. Recuerden que el servicio es una manera de nosotros evangelizar. Es una manera en la cual nosotros podemos hacer discípulos. Es una manera en la cual nosotros podemos glorificar al Señor. Miren, yo creo que algo tan sencillo, elemental, uno dice, bueno, mira, vamos a hacer una jornada que la hacemos de cuando en cuando. Un operativo médico, ¿verdad? Ahí usted se está involucrando e identificándose con su entorno inmediato, la comunidad. Vamos a ver, vamos a traer médicos,
Si no hay en su iglesia tantos médicos, usted puede conseguir de otra iglesia. Que sí el Señor ha equipado, ha dado dones en este sentido. Médicos, yo creo que tenemos nosotros en medio de nuestros médicos para elaborar una jornada médica, un operativo dental. Hay dentistas en nuestras iglesias. ¿Cuántos tenemos allá, Peniche? Allá tenemos varios dentistas, por lo menos que yo recuerde así, nosotros tenemos 3. Tenemos varios médicos. Pues esa es una forma de nosotros poder utilizar lo que Dios está colocando en nuestras manos para servir a la sociedad. Y vuelvo y digo, cuando nosotros estamos sirviendo a la sociedad, estamos impactando y estamos evangelizando. Hay iglesias que de hecho tienen esto como parte de ministerio. Bueno, tienen consulta dental, consulta médica, con los médicos de la misma iglesia y la dan gratuita. Y conozco de casos que hasta le dan la medicina. Eso es una forma de servir y de allegarse a la sociedad. Para ver, miren, lo otro es que por medio de ese servicio, nosotros podemos relacionarnos con la comunidad. Ah, bueno, ahora llegó doña Juanita. Ah, pero yo conocí a doña Juanita. Y ya puedo tener un tipo de interrelación con ella. Ah, sí, es de la comunidad. Pero ya está identificándose con la iglesia y yo estoy viendo sus necesidades. Y puedo, si tengo ese carácter de servicio, también involucrarme en servirle a ella activamente. Miren, lo que yo quiero enfatizar es que la iglesia, oiga bien, nuestras iglesias locales deben ser un lugar en donde las personas de la comunidad puedan sentir que hay amor y que ellos pueden ser amados. La iglesia debe ser un refugio para la comunidad. Mira, yo le voy a decir algo. Gran parte de las personas que van a nuestras congregaciones no van necesariamente porque quieren encontrarse con Cristo. Oiga bien, algunos quizás esto pueda resultarle chocante. Van muchas veces porque tienen una situación, una necesidad, un problema que quizás no encuentran solución. Y van pensando, si es verdad que Dios existe y esa es la gente que dice amar, yo voy a ir a ese lugar para ver si hay solución. No van necesariamente porque quieren a Cristo o porque quieren abandonar su pecado, sino porque quieren solución a un problema no espiritual, a un problema físico y material. Y hermanos, quizás nosotros podemos tomar la postura de decir, no, este no quiere a Cristo, yo no lo voy a ayudar. Si nosotros hacemos esto, ¿usted cree que estaría correcto? No. El mismo Señor Jesucristo, aunque estaba siempre tratando de solucionar el problema espiritual, pero Él servía en el problema físico, en el problema material. Ya dijimos, Él sanaba a todos. Él daba alimentación. Él libertaba de los demonios. Cristo servía. La iglesia entonces, cuando llegue ese tipo de persona, también debe estar enfocado en servirle. Aunque ese servicio puede ser también un medio, un mecanismo para llegar a su problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Su condición espiritual, el pecado en su corazón. Hermanos, en esto nosotros debemos estar alertas. Le digo porque muchas veces podemos rechazar ese tipo de personas porque podemos considerarlos como... ¿Cómo? Mendigos profesionales. Mendigos profesionales. Bueno, yo iba a decir como que tratan de sacar, con esa actitud un tanto maliciosa, sacar provecho, pero beneficio. Pero nosotros la realidad es que debemos estar dispuestos para servir. Le digo algo, yo creo que uno de los grandes retos, oiga bien, que nosotros tenemos de cara al servicio a una sociedad como esta, es la capacitación de nuestros miembros para servir a esta sociedad. Oiga bien, quiero servir, pero debo estar capacitado para servir. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas
de nuestras iglesias tienen un centro para trabajar con homosexuales o prostitutas? Hermano, ¿ha llegado a su iglesia algún homosexual? ¿Ustedes saben cuál es la experiencia? Peniche está ahí, no me deja mentir. ¿Cuál es la experiencia? Cuando llega alguien, quizás en un momento quiero hacerlo. Miren, hermano, se nos van. ¿Saben por qué? Porque quizás no estamos preparados para trabajar con ese tipo de personas. Tenemos nosotros preparación para trabajar con aquellos que están adictos a los estupefacientes, a las drogas. Hermano, y ciertamente es un pecado que debemos tratar. Pero ¿cómo puede la iglesia servir a una comunidad? Miren, nosotros tenemos una comunidad muy cercana en la cual yo me crié, el Ejido allá, donde es una sociedad, miren, una comunidad que se ha tornado tan promiscua. Yo creo que hay más puntos de venta de estupefacientes que escuela ahora mismo en el lugar. Yo creo que está así. Oiga, yo no sé cómo yo puedo ayudar. Nosotros tuvimos un campamento en donde casi 70 jóvenes hicieron profesión de fe y estaban sirviendo, involucrados. Y ahora usted pasa, miren, y rompe el corazón, duele en el alma ver cómo están entregados a los vicios, a las drogas, al alcohol y a la promiscuidad, a la inmoralidad. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos que Cristo es suficiente, que el poder del Espíritu es suficiente, pero nosotros debemos estar preparados. Debemos capacitarnos para eso. ¿O yo me equivoco? Miren, para mí fue impresionante. Hace unos años que estuvimos en Argentina y un grupo de jóvenes y algunos hombres mayores, hombres eran todos, que vivían en las drogas, en los vicios, vivían en las calles. Miren, fue tomado por un centro que tiene parte del mismo Instituto Palabra de Vida, que ha trabajado mucho entre nosotros, y lo llevaron a otro lugar, a ese centro. Creo que eran como 60 jóvenes. Miren, mis hermanos, que ya lo llevan por un tiempo de 2 años. Ellos se han preparado, están trabajando para eso. Y cuando todo ese grupo de hombres subió a la plataforma, subieron cantando una canción. Cantaban: al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y mis heridas sanará. La herramienta del maestro mi alma liberará. Pero miren, cuando yo escuché eso, yo tuve que llorar, hermano. Es un servicio que está haciendo aquella institución para aquellos que pocas instituciones van a poder darle salida y solución a su situación. Nosotros debemos prepararnos para servir de una manera más efectiva a nuestro Dios y a nuestra sociedad. Algo tan sencillo. ¿Tiene la iglesia nuestra algún ministerio enfocado con personas preparadas para esas situaciones trágicas, catastróficas que se presentan? Oye, ocurrió un terremoto. Ahí está la iglesia de Joba Arriba sirviendo a eso. ¿Hay algún plan, un equipo que nosotros podamos preparar? Allá en el Ejido hubo un incendio que destruyó, me parece que 54 viviendas. Oiga bien. Eso fue algo tremendo, hace un par de años atrás. ¿Y saben qué llamó mucho mi atención? Un grupo de jóvenes identificados, miren, estaban cogiendo lodo, todo sucio de carbón, y estaban con el logo de su iglesia en la espalda de su camiseta, todos sirviendo ahí. Yo dije, wow, miren, y trabajando. ¿Saben de qué iglesia eran? De la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ni de Jesucristo, ni santo, ni de los últimos días. Pero, ¿qué llama la atención? Cuando la comunidad ve eso, oye, están sirviendo, eso trae un impacto. Pero hay que tener un equipo preparado para eso. ¿Usted me está entendiendo? Debemos prepararnos, porque si vamos a servir a esta sociedad, debemos nosotros buscar la forma sabia de hacerlo. Hermanos, en lo moral, ¿qué podemos decir?
¿Puede la iglesia servir a esa necesidad moral que tiene nuestra sociedad? Como dijimos ahorita, una sociedad que ahora no sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quién le va a decir lo que está bien o lo que está mal? Es la iglesia. Va a llevar la palabra del Señor. Mientras yo venía esta mañana, puse la radio y ahí estaban anunciando una campaña, 80 organizaciones del país. ¿Y saben para qué están anunciando la campaña? Para promover el derecho de la mujer. ¿Y cuál es el derecho de la mujer? Que la mujer es libre para decidir si quiere tener un hijo o no. Y la que estaba presentando eso decía, ya basta, ya es tiempo de que dejemos nuestra ignorancia. La mujer tiene que ser libre para decidir. Y ante esta inmoralidad, ¿quién debe decir lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién debe decir lo que es moral? ¿Los grupos feministas o Dios? La palabra de Dios. Hermanos, ¿y quién debe encargarse de proclamar la palabra de Dios? La iglesia. Uno piensa quizás en que servir meramente, mira, yo voy a llevarle esta comida a fulano, Mancebo necesita que le llevemos un plato de arroz y aquí va. Sí, y está bien servir, pero tenemos que ampliar el horizonte. Servir va mucho más allá. Hay familias en su comunidad, en la comunidad en donde Dios ha colocado su iglesia. Oye, Juan, pero una pregunta que está de más. Ciertamente, hay matrimonios no cristianos. ¿Se le puede servir a los matrimonios no cristianos? Hay madres solteras, porque dicen las estadísticas que en nuestro país más del 50% de los matrimonios, de las parejas que se casan, más del 50% de esas relaciones terminan en divorcio antes del segundo año. ¿Se puede crear un ministerio para trabajar con esas madres solteras? Para ayudar a esos hijos que están creciendo en una familia disfuncional. Hermano, ¿cuánto bien nosotros le haríamos a la sociedad tomando esos matrimonios? Matrimonios, vamos a decir, que no crean en el Señor, que no crean en Dios, que no crean en la palabra de Dios, y llevarlos por lo menos, a vivir bajo principios bíblicos. ¿Cuánto bien podemos hacer? ¿Cuánto problema podemos librar a una sociedad cuando estamos orientando a una madre o a un hijo que se está solo con esa madre para que él pueda vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? Mira, recientemente, hace un mes, estuve participando, me invitaron a un retiro matrimonial. Y yo le decía a mi esposa, bueno, uno siempre está dando, porque cuántas charlas, conferencias matrimoniales, uno va y participa. Pero vámonos, por lo menos nos sigue un tiempo de relax. Miren, hermano, y de ahí salió uno humillado. Cuántas bofetadas nos dio la palabra del Señor. Y, wow. Y evaluando, Señor, en esto, wow. Peniche tenía que llenar una solicitud de unos estudios que quiera hacer fuera del país. Y Peniche dice, bueno, pero ¿qué puedo decir de tu matrimonio? Un matrimonio excelente. Si Peniche evaluara y viera la hojita de la... no quemara, yo no pudiese entrar a ese centro de estudio. ¿Cuántas necesidades hay en un matrimonio de una pareja cristiana, de líderes cristianos? Hermanos, ¿cuántas necesidades no habrá en un matrimonio que no tiene a Cristo como su centro, como su fundamento? ¿Puede la iglesia crear un ministerio orientado para servir a esos matrimonios inconversos? Bueno, en ese retiro, miren, yo salí tan bendecido. Y uno de los metas que tengo es para ver si el próximo mes, por allá en la zona donde vivo, iniciar una célula con matrimonios. Porque sí que uno puede bendecir mucho. Y la iglesia puede organizar equipos. Vamos a trabajar con nuestra comunidad. Células. Madre soltera con sus hijos adolescentes sin la ayuda de la figura paterna. La iglesia, hermanos, ¿saben de qué se trata? De personas. La iglesia no son las paredes.
Y para nosotros servir tenemos que estar donde está la persona, donde está la comunidad. Tenemos que ir. Hermanos, cuando una iglesia, yo mencioné algunas, yo les dije que ustedes podían decirme algunas, pero están un poco tímidos. Hay infinidad de oportunidades para servir a esta sociedad. Esta sociedad está urgentemente necesitada de que la iglesia activa en el servicio se levante. Hermanos, es tiempo de salir. ¿De salir a predicar? Sí. Pero vamos a salir a predicar por medio de nuestro servicio. Miren, uno no mide, uno no sabe quizás mensurar el impacto que eso puede tener en la comunidad. Yo no sé cuántos se han acercado a usted dando gracias al Señor por la iglesia. En mi caso no ha tenido personas que dicen, mira, esa iglesia es diferente. Teníamos un señor mayor que no va a la iglesia. Es un hombre muy católico. Es más católico que María, creo yo. Y uno le habla de la palabra. Y él dice, bueno, mira lo que dice él. Bueno, yo no sé. Yo sé que uno tiene que pensar en las obras y creo. Pero lo que yo sí sé es que en la iglesia de ustedes hay amor. Oigan lo que dice él. ¿Por qué? Bueno, su esposa y él llegaron de otro país. Llegó a la iglesia. Recibimos. Hemos tenido un trato de amor, de cariño, de cordialidad. Y él ha visto eso y eso le ha impresionado, le ha impactado. ¿Impacta el servicio? Hermano, y eso es un ejemplo. Yo le puedo poner de cómo la sociedad puede ser impactada. Porque nuestra sociedad está urgentemente necesitada de que le sirvan. Nosotros somos la iglesia. Una iglesia que el Señor ha puesto en un lugar. Podemos impactar a todo el mundo. Yo me estoy enfocando ahora en la comunidad, pero usted puede lograr un impacto a gran escala. Y nosotros estamos llamados a ser servidores públicos. Como iglesia podemos tener un impacto en la vida, en la gente. Nosotros podemos desarrollar y agradar a nuestro maestro, obedeciéndole. Es un lugar para servir. Hermano, la iglesia debe servir. Evangelizamos cuando servimos. Hacemos discípulos cuando servimos. Mostramos que amamos a nuestro Dios cuando servimos a los demás. Glorificamos a nuestro Señor cuando nosotros servimos a una sociedad dominada por el pecado y la maldad. Hermanos, tan solo un reto. Identifiquemos esas áreas, esas necesidades que hay en nuestra comunidad, en nuestro entorno inmediato. Y vamos a empezar a trabajar por las necesidades de esa comunidad. Y vamos a ver cómo Dios bendice su obra y su palabra. Recuerden que esto tan solo puede ser la primera chispa, la chispa que encienda todo un fuego de un gran trabajo que nosotros podemos desarrollar en nuestra comunidad inmediata. La iglesia está llamada a servir. ¿Y quién es la iglesia? Eres tú y soy yo. Cada uno debemos levantarnos desde lo más profundo de nosotros para servir a las necesidades de los demás en nombre de Cristo. El tiempo de la venida del Señor está cercano. Hermano, créanme que sí. Cuando uno ve, yo sé que la venida del Señor es inminente, pero como uno ve la característica de esta sociedad, uno dice, Cristo viene pronto. Y si la venida del Cristo es cercana, entonces nosotros tenemos que esforzarnos aún más. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo, hermano, por hacer. Pues trabajemos. Cantábamos con mucho ahínco antes el himno. Trabajad, trabajad. Somos siervos de Dios. Pues trabajemos porque hay mucho trabajo. Ahora es el momento adecuado para que la iglesia de Cristo se convierta en lo que sea. Amados hermanos, el llamado es a que nuestras iglesias locales sean comunidades de servicio.
Que nuestras iglesias locales sean las manos de Dios. Y recuerden que el propósito de todo esto no es que nuestras iglesias sean engrandecidas. Oye, el nombre de la iglesia en Gaspar Hernández. No, es que el nombre de nuestro Dios sea puesto en alto. Servir eficazmente para mostrar la gloria de Dios. Servir no es una opción. Servir es nuestra naturaleza, es nuestro llamado, es nuestro privilegio y es una gran bendición. Amados hermanos, termino recordándole el texto con el cual iniciamos esta mañana. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo, para las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Identifique cuáles otras oportunidades usted tiene en su comunidad, cuáles otras oportunidades tiene para servir a la sociedad y cumplamos nuestro llamado, cumplamos nuestra misión, porque todas esas buenas obras están ahí para que nosotros podamos caminar por ella. Que el Señor nos ayude.